Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer participar de este evento y tener el privilegio de dar la presentación inaugural. Como siempre en estos casos, los agradecimientos a tantas personas que están detrás de este proyecto, empezando por Maravillas, por Beatriz, el equipo de organización que siempre están detrás de Bambalina y que hacen posible realmente que nosotros podamos compartir con ustedes algunos de los conocimientos que uno ha obtenido a lo largo de su carrera, para presentar en este caso ciertamente un tema fascinante, como es la figura tan enigmática como María Magdalena. Como recién se presentó, mi perspectiva es desde la historia. Originalmente soy antropólogo, luego terminé mis estudios en religiones comparadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén y ahí hice mi tesis doctoral, precisamente sobre un libro en donde una mujer cumple un rol muy importante, que es la figura de Judith, uno de los libros apócrifos, por lo menos para los judíos y protestantes, y deuterocanónico para los católicos. Y en este caso, esas vueltas de la vida me lleva hoy a tratar otra mujer, muy, como dije, muy misteriosa, como es el caso de María Magdalena. Lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación, en la primera parte trataré de presentar los testimonios que tenemos de María Magdalena desde los textos, en este caso el testimonio neotestamentario, y en la segunda parte de la presentación trataré de iluminar esa figura con algunas imágenes ideales de mujer en el judaísmo antiguo, y por judaísmo antiguo me refiero específicamente a la época grecorromana, a esa época que se extiende desde el siglo III antes de nuestra era hasta comienzos del siglo I de nuestra era. Así que con el permiso de ustedes, comenzamos. Y entonces, como dije, vamos a comenzar con la presentación de María Magdalena a partir de los textos. Más allá de las historias, de las tradiciones que ustedes hoy y en el día de mañana conocerán sobre esta figura, en última instancia, el punto de partida son los textos, y específicamente las tradiciones en los evangelios. Las fuentes más antiguas escritas sobre María Magdalena son los evangelios canónicos, que forman parte del Nuevo Testamento. Es decir, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y estas composiciones fueron escritas y editadas en la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Es decir, que nosotros hablamos de estos primeros 4 evangelios, cuando hay a su vez que distinguir unas 2 categorías o subcategorías. Están los sinópticos, constituidos por Marcos, Mateo y Lucas, y luego el de Juan, que siempre debe ser considerado un evangelio aparte, el más tardío de los 4, y también que desde el punto de vista de su historia literaria es independiente, a diferencia de los otros que muestran realmente conexiones muy sintomáticas. En general, la información sobre este personaje es muy escueta. Y esto es un punto que quiero que tomen en cuenta a lo largo de este seminario. La enorme desproporción que existe entre el material que nosotros conocemos a partir de las escrituras y lo que se ha tejido por medio de la tradición alrededor de su figura. En este caso es muy llamativa, en este caso, este hiato de información. Solamente 12 pasajes hablan sobre ella, y todos, a excepción de la noticia en Lucas 8, versículos 2 y 3, están relacionados directamente con los relatos de la pasión y la resurrección de Jesús. Es decir, fíjense, específicamente tenemos tradiciones de un momento muy especial que es el final de Jesús.
A continuación exploraremos de una manera sumaria las tradiciones neotestamentarias sobre María Magdalena, con el propósito de recuperar en la medida de lo posible la dimensión histórica de este personaje, sin dejar de tener en cuenta que estas mismas noticias fueron ya tamizadas por el filtro de la tradición. En última instancia, uno de los propósitos de esta presentación no es solamente traerles la información. Eso lo pueden encontrar en Google. Nosotros en Israel a Google lo llamamos el rabino Google, porque lo sabe de todo, ¿sí? Es decir, la información básica la pueden obtener ahí. El gran desafío es cómo articularla, cómo pensar la información. Y eso ya Google no lo enseña a uno, ¿sí? Le brinda la información a veces descarnada, pero ¿cómo tengo que tratar de pensarla? Y eso es lo que trataré humildemente a lo largo de esta exposición, ver de qué manera podemos evaluar la información, pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos protocolos de la verdad. La propia información que nos llegó en el Nuevo Testamento, ya ella misma es resultado de procesos que ha pasado la tradición en un tiempo relativamente breve, que va desde los sucesos, en algún momento del primer tercio del siglo I, hasta el momento que ya empiezan a escribirse esas tradiciones en la segunda mitad del siglo I. Es decir, las tradiciones van sufriendo mutaciones. Esta última observación es de suma importancia, ya que las noticias evangélicas no pueden ser consideradas objetivas sin reparos, sino antes bien deben ser ellas mismas interpretadas como el resultado de la reflexión teológica entre los primeros cristianos. ¿Qué información concreta tenemos acerca de los comienzos de su relación con Jesús, antes de las escenas de la pasión y la resurrección? Y en este caso, solo el Evangelio de Lucas nos brinda algo de información sobre este asunto. Simplemente para aquellos que no conocen, el Evangelio de Lucas es la primera parte de una obra, cuya segunda parte es Hechos de los Apóstoles. Y es tal vez el evangelista más intelectual de los cuatro, y también muy enraizado en la tradición historiográfica helenística. Y esta es la tradición que aparece en Lucas. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y le acompañaban los 12. Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Esta tradición, como ven, es enormemente breve. Lo único que nos cuenta sobre María Magdalena, y es la única información que tenemos antes de lo que vamos a leer en unos momentos. Entonces, como yo decía, esta es la única información que tenemos sobre ella, que ahora la vamos a ver, pero el hecho mismo de que este movimiento esté conformado por hombres y por mujeres ya lo coloca en un espacio muy especial de un fenómeno social en el judaísmo de esos años, que es el judaísmo sectario. Y tenemos que entender que el movimiento de Jesús, que todavía no es una secta desde el punto de vista sociológico, precedido por otro movimiento, como es el movimiento de Juan el Bautista, se articula en una sociedad fragmentada como es el judaísmo del siglo I, en donde encontramos otros grupos, como los samaritanos, como los fariseos, como los saduceos, como los famosos esenios, que es para otro seminario, y obviamente el grupo tan famoso como es la Comunidad del Mar Muerto. Lo que nosotros sabemos de estos movimientos, que realmente los que los caracterizan son hombres. La presencia de mujeres no la tenemos registrada en esos movimientos. Y por eso simplemente esa información sobre mujeres, más allá del papel que cumpla María Magdalena en ese movimiento, ese mismo hecho transforma el movimiento de Jesús en un movimiento muy particular, en donde no solamente los hombres tienen lugar, sino también las mujeres.
María es definida como calúmene, Magdalene, es decir, como llamada Magdalena. Eso es lo único que nos dice antes de referir al hecho de la curación de endemoniada. Y no queda claro qué significa la palabra Magdalene. La tendencia más común consiste en referir este término a un supuesto lugar de origen, Magdala, una ciudad que se encuentra en la orilla del lago de Galilea. Justamente se hizo referencia aquí que va a participar en esta cumbre la doctora Marcela Zapata, codirectora de las excavaciones que se llevan a cabo en Magdala, y el único caso en la tierra de Israel en donde una universidad de América Latina excava en Israel, que es la Universidad de Anáhuac. Y precisamente ustedes van a poder conocer este lugar que, según la tradición, está asociada a la figura de María de Magdala. En la historia del exégesis, las palabras de la que habían salido 7 demonios, que es la única información luego de hacer probablemente referencia al lugar de origen, sirvieron de base para atribuirle a María Magdalena su condición de pecadora, más específicamente de prostituta. Y eso porque precisamente se entendía que obviamente los demonios asociados con el mal sería una referencia a estas actividades sexuales prohibidas por parte de María Magdalena. Sin embargo, esta interpretación no tiene ninguna base histórica. Antes bien, la misma tendría como origen el prejuicio misógino. Como en otros muchos casos en la antigüedad, la referencia a la posesión demoníaca de una persona habría aludido a algún tipo de enfermedad de tipo mental o psíquico, como es el caso de la epilepsia, sin alusión alguna a una falta de carácter sexual. Nosotros conocemos en muchos casos que también se le atribuye a Jesús la curación de endemoniados, precisamente haciendo referencia a algún tipo de desorden psíquico, pero no necesariamente, como dije, alguna alusión sexual. Es decir, que la interpretación tan tendenciosa a la información del Nuevo Testamento tiene que ver más con aquellos que brindaron esa información a la naturaleza misma de Magdalena. A partir de su sanación, esta mujer estuvo al lado de Jesús junto con los apóstoles y algunas otras mujeres, acompañándolo en su travesía y sirviéndole con sus bienes, como dice Lucas, aludiendo con ello a que habría tenido una buena posición social. Es decir, también es un punto importante. Y este fenómeno, por ejemplo, lo conocemos después también cuando, por ejemplo, el judaísmo se transforma en una religión muy popular en Roma. Sabemos, por ejemplo, que eran mujeres de una posición social alta que sentían predilección precisamente por el judaísmo. Y aquí el hecho parecería ser que no son mujeres desposeídas, desclasadas, sino por el contrario, parecería ser que tienen una buena posición y de todas maneras deciden acompañar a este maestro. Según nos informa Marcos, las mujeres que acompañaban a Jesús en Galilea le seguían y le servían. Esa es la expresión, insinuando con estos verbos de seguir y servir que ellas lo habrían acompañado a título de discípulas. Es decir, que no son simplemente acompañantes de los hombres, sino que ellas mismas tienen un rol significativo en ese mismo movimiento. Después de esta noticia inicial, no volvemos a oír de María Magdalena hasta el momento de la pasión y la resurrección de Jesús. Los evangelios difieren en algunos detalles al describir la presencia de María Magdalena en ocasión de la crucifixión del Galileo. Mientras que los sinópticos, ¿se acuerdan que dijimos? Son Marcos, Mateo y Lucas. Afirmaron que María Magdalena junto con otras mujeres lo habían visto desde lejos. Juan fue el único de los evangelistas que la describió estando junto a la cruz, con otras 3 mujeres, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y el discípulo amado. A pesar de eso, en la historia del arte, no lo voy a tratar, pero es interesante,
Los artistas generalmente representan solo a 3 de las figuras y no a 4, ¿sí? Y fíjense claramente como aquí aparece en Van Dyck del siglo XVII, el discípulo amado está envuelto con una capa roja, María, la madre de Jesús, con una capa azul, y esos 2 colores en la historia del arte son asimilados siempre al color de la santidad, por eso muchas veces esos 2 colores son los que envuelven a María, y María Magdalena a los pies de Jesús de color amarillo, que obviamente ya está aludiendo a la manera que era vista ya para esa época como una prostituta asociada con el deseo lascivio, y por eso ella está en el centro de la imagen. Ahora, aquí quiero hacer también una aclaración sobre Juan. Juan siempre es visto como el evangelio más teológico de todos. Y no hay ninguna duda que el lenguaje de Juan y su aproximación religiosa a la figura de Jesús difiere en mucho al resto de los evangelios, que obviamente también son teológicos, pero el lenguaje de Juan es muy barroco en ese sentido. Sin embargo, en las últimas décadas, los investigadores han reconocido que las tradiciones históricas de Juan son mucho más fieles que las presentes en los sinópticos. Y eso es porque en algún momento, lo que sería el estrato más antiguo de esa obra, porque es una obra compleja, que tiene varios estratos, piensen como si fuera un tel arqueológico, en donde las capas más antiguas son las más originales, tienen origen semítico, probablemente palestinenses. Y por eso muchos detalles de la geografía y de la historia, de las prácticas, de las costumbres de la tierra de Israel, le son conocidas al autor, o por lo menos al estrato más antiguo del Evangelio de Juan, mucho más que el resto de los evangelios. Y por eso es muy importante, en este caso, que las tradiciones más particulares sobre María Magdalena estén precisamente en el Evangelio de Juan. Nuevamente volvemos a oír sobre María Magdalena en ocasión de la resurrección de Jesús. Ella fue una de las mujeres que encontraron el sepulcro vacío, siempre mencionada en primer lugar. Es decir, cuando se mencionan a las mujeres, siempre aparece primera ella, lo que muestra ya claramente su estatus. Y fue la primera que vio a Jesús resucitado y habló con él, que obviamente no puede haber más destaque del punto de vista de su figura en la tradición, que ella ha sido el primero para hablar con Jesús en el momento que cambia sin duda la historia para buena parte de la humanidad, ese momento en que Jesús ha resucitado. A diferencia de los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan es el único que nos dejó una tradición muy desarrollada sobre este incidente. Si nuevamente vemos que Juan tiene tradiciones independientes del resto de los evangelios sinópticos. Y así dice el texto. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques. Y en el sentido, en griego, no me retengas, es decir, no me impidas moverme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esta escena, conocida por las palabras en latín noli me tangere, es decir, no me toques en el sentido, como dije, no me retengas, se transformó en un tema muy popular en el arte cristiano desde la antigüedad hasta el presente. Y como ven aquí,
por da Correggio, en el siglo XVI, también la representa a María Magdalena vestida de amarillo y de cabellos rubios, lo que en el código artístico, como dije, estaba asociado precisamente a la lascivia y al deseo. Más allá de este testimonio literario, como es de esperar, no tenemos ninguna otra prueba que pueda corroborar la certitud de este evento como un suceso histórico. Pero siendo aún así el caso, este suceso podría haber sucedido en la historia, sería una construcción fantasiosa de la piedad religiosa. Obviamente que desde la historia, no desde el magisterio de la Iglesia, es una pregunta absolutamente legítima. ¿Qué valor puede tener desde la historia este testimonio que obviamente lo tenemos solamente en la obra del Evangelio de Juan? Esta noticia evangélica sobre María Magdalena, en su condición de primer testigo del Jesús resucitado, se opone a las palabras de Pablo, que había afirmado que Pedro había sido el primero en verlo en una serie de apariciones. Es decir, frente a la tradición del Evangelio de Juan, fíjese lo que dice 1 Corintios 15, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Kefas, que es Pedro, y luego a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Aquí tengo que decir muy brevemente, 1 Corintios 15, en la unidad literaria que acabo de señalar, es considerado por los biblistas un tipo de credo muy antiguo en la historia de la iglesia, es decir, cuáles son los fundamentos de fe de ese nuevo movimiento, la iglesia de los cristianos, que comienzan a llamarse así a fines del siglo I de nuestra era. Y entonces serían las verdades de los cristianos. ¿En qué creen? Que fue sepultado y que resucitó el tercer día y que se le apareció a distintas personas. Y como ven, el primero que aparece es Keifás, es decir, Pedro. Como la tradición de Pablo, probablemente una profesión antigua de fe, está escrita desde una perspectiva masculina que no recoge la presencia de mujeres, llevaría a pensar que en su origen habría servido a manera de alternativa ideológica a la antigua noticia sobre la aparición a María Magdalena. Es decir, claramente cuando comparamos la tradición de la carta de Pablo en 1 Corintio a la tradición del Evangelio de Juan, obviamente tenemos tradiciones alternativas, en donde una coloca en el centro a un hombre y otra lo coloca en el centro a una mujer. Teniendo en cuenta que María Magdalena encabezaba el séquito de 3 discípulas del grupo femenino que seguía a Jesús, al igual que Pedro estaba a la cabeza del grupo de 3 discípulos del grupo masculino, no se podría evitar concluir entonces de que la tradición evangélica tendría todos los visos de ser la más original de las dos, precisamente por romper los paradigmas propios de una sociedad androcéntrica. Cuando nosotros los investigadores trabajamos textos, muchas veces tenemos testimonios textuales diferentes, lo que se llama variantes textuales. Y obviamente tenemos que decidir cuál de esas tradiciones puede ser la que tenga mayor valor o mayor originalidad. Y entonces hay una regla establecida entre los filólogos, que es la lectio difficilio, es decir, precisamente la expresión más difícil, más compleja de entender, esa probablemente debe ser la original. Porque las otras, que son las más claras, debe ser un intento de aclarar la que ellos no entendían. Es como si fuera un resabio arqueológico, como si fuera un resto arqueológico. En este caso también, una sería la más tradicional de aceptar, la más simple, que se le haya aparecido a Pedro, que es precisamente la figura masculina destacada de los discípulos. La otra es una tradición totalmente inaudita en los términos del mundo judío antiguo, y después lo vamos a ver cuando veamos la segunda parte. Y por eso precisamente probablemente tenga visos de originalidad. Después de esta portentosa experiencia religiosa, según el Evangelio de Juan, María Magdalena fue a comunicar la buena nueva, que era lo que le había ordenado Jesús. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Según la tradición más antigua,
entonces le habría cabido a María Magdalena el honor excepcional de haber sido no solamente la primera en ver a Jesús resucitado, sino también la encargada de anunciar su resurrección en 3 de los 4 relatos evangélicos, es decir, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero como es de esperar en una sociedad controlada por los hombres, en donde las mujeres eran generalmente consideradas a priori como necias o carentes de sabiduría, no sorprende que los apóstoles no le hayan dado crédito a este testimonio de las mujeres, según está escrito. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Es decir, la actitud que reflejan los evangelios por parte de los 11 apóstoles es, digamos, la normativa. Era la manera en que hombres generalmente veían a mujeres, como que no se esperaban de ellas que dijeran nada significativo y coherente. A partir de los testimonios evangélicos sobre María Magdalena se pueden concluir algunas consideraciones generales, como ser: es la única mujer, con excepción de la madre de Jesús, que es mencionada en los 4 evangelios. Es la única mujer de la Biblia que no es definida a través de su pertenencia a un varón, sea este hijo, hermano o marido suyo. Es decir, conocemos en realidad solamente su nombre y la vemos desligado de cualquier otra relación, lo que obviamente le haría mostrar o la presentaría como alguien independiente. Ella realmente se revela como un ser independiente. El hecho de que no llevara unido el nombre, es decir, apellido de su padre o marido, sino el de su ciudad, indica que era independiente, no estaba sometida a otras personas y tenía autonomía. Y todos son elementos muy particulares en la situación de la mujer del siglo I en la tierra de Israel. 4. Es nombrada como primera entre las mujeres que siguen a Jesús. Su liderazgo en el seno del grupo de las mujeres es análogo a la preeminente posición que ocupa Pedro en el círculo de los 12. En suma, pues, la noticia sobre María Magdalena en los evangelios sinópticos, a pesar de su brevedad y fragmentación, y tal vez precisamente por ello mismo, reflejaría retazos de una tradición antigua, en la que una mujer en especial, como parte del grupo de mujeres y hombres que acompañaron a Jesús desde Galilea a Jerusalén, habría jugado un papel crucial en los orígenes del movimiento cristiano. Según esta tradición, María Magdalena habría sido discípula, apóstol y líder fundamental de la comunidad cristiana primitiva, rompiendo con ello el paradigma androcéntrico de la sociedad judía de esos años. Para evaluar la excepcionalidad de la presentación de María Magdalena en la tradición neotestamentaria, exploraremos a continuación las noticias sobre ella a la luz del ideal de mujer presente en una de las obras sapienciales más importantes de la literatura judía en la época intertestamentaria, y la obra es llamada La sabiduría de Ben Sira. Y en esta segunda parte, entonces, para poder entender qué tiene de tan particular la figura de María Magdalena, la tenemos que ver en un contexto. Y en este sentido, como case study, porque obviamente este no es un seminario anual y tengo solamente unos minutos para exponer el tema, quiero a partir de esta obra, que puede ser de alguna manera representativa, para ver la manera en cómo veían a las mujeres los círculos intelectuales de la Judea de la época grecorromana, y en este caso el libro conocido como Sabiduría de Ben Sira. No se asusten, no vamos a tener una clase de filología, ¿sí? Pero esta obra es una obra en sí misma muy interesante, porque la conocíamos a partir del testimonio de la Septuaginta, o la traducción de las obras que luego formarán parte de la Biblia hebrea, realizada en Alejandría. Era la gran ciudad fuera de la tierra de Israel donde vivían judíos entre el siglo III y el siglo I, comenzando con la traducción del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y luego entre esas traducciones también se tradujeron otras obras, como el caso de Ben Sira, que no forman parte del canon palestinense, pero sí de la Biblia de los judíos en Alejandría, que lo conocemos en 2 tradiciones textuales en griego, y a partir de allí también en traducciones en otras lenguas, como el latín, el siríaco,
etc. Ahora, nosotros sabemos por la traducción de Ben Sirá que el libro de Ben Sirá tiene un prólogo y es algo excepcional. Y ese prólogo fue escrito por el traductor. Y sabemos por el prólogo que el que tradujo la obra del hebreo al griego fue el nieto de Ben Sirá. Y es el tipo de información que generalmente no tenemos sobre los libros de la antigüedad. Generalmente nunca sabemos ni quién los escribió, ni en qué lengua los escribieron originalmente. Y aquí sabemos entonces que Ben Sirá había sido un sabio de Jerusalén, probablemente vivió en el primer tercio del siglo II ante nuestra era, y es muy importante porque nos describe una realidad en Judea antes de las persecuciones a los judíos por Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida de Siria, y el levantamiento de los macabeos. Entonces sabíamos que había sido escrito en hebreo y que lo había traducido el nieto aproximadamente alrededor del último tercio, es decir, alrededor del 120 antes de nuestra era. Pero a pesar de saber que había sido escrito en hebreo, no nos habían llegado testimonios de ese documento en hebreo, en su lengua original. Incluso tenemos citas de Ben Sirá, no muy precisas, en la tradición talmúdica. Es decir, que en círculos rabínicos parece haberse preservado la memoria de esta obra, pero no se nos habían llegado textos. Y como siempre, estos encuentros permiten también ampliar el conocimiento del público sobre textos, que esa es mi profesión. Les quiero contar que a fines del siglo XIX, en la sinagoga Ibn Ezra en Fustat, en el antiguo Cairo, se llevó a cabo uno de los descubrimientos de manuscritos más importantes en la historia de la investigación judía, que es la Genizá del Cairo. El término Genizá es un término en hebreo que es utilizado para representar algo que hacen los judíos con sus libros sagrados. Cuando un libro, por ejemplo, de la Torá, el libro sagrado de los judíos, ya no se puede seguir usando, ya se ha desgastado, la tinta, digamos, se ha ido borrando. ¿Qué se hace con ese libro sagrado? No se lo tira a la basura, no se lo quema, no se lo destruye. Dos cosas hacen los judíos desde siempre. O se los entierra, como se hace con un muerto, o se los coloca en una habitación especial como testimonio de su santidad. Esa habitación se llama Genizá. Y a fines del siglo XIX, en esa maqueta que ustedes ven en la parte superior, no es, obviamente, aunque no lo crean, no había selfie en esos años. Se encontró como si fuera un altillo, miles de páginas, decenas de miles de páginas de la época medieval, y entre esos miles de manuscritos, fíjense esta imagen de aquel que los descubrió el profesor Solomon Schechter, era el director de la biblioteca de manuscritos de Cambridge. Y él descubrió, y gracias a Dios también pudo traer de Egipto en esas cajas, la mayor colección de manuscritos de la Genizá del Cairo está en Cambridge, hay también en los Estados Unidos, en Rusia y también en la Biblioteca Nacional de Israel. Y se encontraron entre esos miles de páginas, 7 manuscritos medievales del libro de Ben Sirá, copias medievales en hebreo, es decir, en la lengua original del libro de Ben Sirá, cosa que ya en sí mismo nos obliga a preguntarnos cómo llegó esa literatura a la época medieval. Manuscritos del siglo X, del siglo XII, es decir, ¿cómo llegaron esas copias? ¿Por qué las copiaron? ¿Cuáles fueron los grupos que trajeron esa tradición palestinense hasta Egipto en la época medieval? Pero obviamente siempre la pregunta es, ¿hasta dónde el texto medieval refleja la tradición textual antigua? Porque se acuerdan, el texto antiguo lo tenemos en griego, no lo tenemos en su lengua original. Y aquí, precisamente, siempre llegamos a los rollos del Mar Muerto. Tenemos Qumran. Qumran son las ruinas que se encuentran en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y Qumran se ha transformado en uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, no tanto por las ruinas mismas,
sino por las cuevas próximas a Qumrán, halladas entre 1947 y 1956, en donde se hallaron manuscritos del Mar Muerto, aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos, que una vez reconstruidos tenemos en nuestras manos cerca de 1.000 manuscritos. Lo que pueden entender, estamos frente a lo que se considera el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, y con verdadera justicia. En la cueva número 2, que es una cueva que está al norte de las ruinas de Qumrán, se encontró, en este caso, estos dos pequeños fragmentos. Acepto que no es la Mona Lisa. Y de todas maneras, quiero que entiendan que incluso cuando se encuentran pequeños fragmentos tienen una importancia excepcional para los investigadores, porque ven que los que nos quedaron son las últimas letras del fragmento. Los documentos de Qumrán, el número 2Q18, 2 es la cueva, Q es Qumrán, 18 es el número de catálogo, y fíjense que al lado también tiene como nombre 2Q, S y R significa Desirá, porque los investigadores pudieron reconocer el final de la obra en hebreo que coincide con la versión medieval. Pero este documento tiene 2000 años, mientras que los otros de la Genizá del Cairo tienen 1000 años. Los que nos ayuda de alguna manera a entender que esta obra tenía testimonio en la antigüedad, pero no teníamos testimonio hasta que se halló en Qumrán. Pero siempre hay sorpresas en la historia de Israel. Hay otro lugar muy famoso en Israel llamado Masada. Masada es una de las joyas arqueológicas que tiene la tierra de Israel. Era el palacio de invierno construido por Herodes el Grande, el gran rey nominado por el Senado romano y rey de Judea entre los años 37 y 4 antes de la era común. Es el Herodes del cual se cuenta la historia de la matanza de los niños inocentes en Mateo 2, ese es el Herodes, y construyó una de las maravillas de la arqueología de la tierra de Israel, el palacio, que había sido alguna vez una fortaleza macabea, y en un sitio del plató se encontró en esta cueva restos de la versión en hebreo de Ben Sirá. Pero fíjense, ya estamos hablando de un texto mucho más representativo. Ben Sirá del capítulo 41 al capítulo 44. Y como pueden ver, en este caso, gracias a un documento que tiene 2000 años, junto con esos pequeños dos fragmentos de la cueva 2 de Qumrán, nos permite evaluar hasta dónde la tradición medieval realmente había sido fiel al texto antiguo. Y eso es muy importante porque en algunos casos el texto en hebreo difiere con las lecturas del griego. No se preocupen, no los sabré aburrir con ese tema. Veamos a continuación algunas de las enseñanzas de Ben Sirá sobre las malas esposas. Quiero que quede fijo en el protocolo que todo lo que digo lo dice Ben Sirá, no digan que lo dijo Adolfo. No te dejes llevar por belleza de mujer, por mujer no te apasiones. Blanca de ira, de deshonra y gran vergüenza, eso es la mujer que mantiene a su marido. Por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. Por otra parte, en otros pasajes, Ben Sirá habla de las buenas esposas. Con 3 cosas me adorno y me presento bella ante el Señor y ante los hombres. Concordia entre hermanos, amistad entre prójimos y marido y mujer bien avenidos. Feliz quien vive con mujer juiciosa, quien no ara con un buey y un asno, quien no se desliza con su lengua, quien no sirve a amo indigno de él. Feliz quien ha encontrado la prudencia y quien la expone a oídos que escuchan. Sobre estos y otros textos en la obra de Ben Sirá afirma Nuria Kalduf Benayes, que es una investigadora muy importante en general sobre el tema de la mujer en el mundo antiguo y específicamente en la obra de Ben Sirá. Dice así: todos estos textos suponen
perdón, un auditorio masculino, especialmente los jóvenes muchachos que frecuentaban la escuela de Ben Sirá en Jerusalén. Sabemos por la obra de él que él tenía una academia. Es la primera vez que encontramos en la literatura judía en hebreo el término Beit Midrash, que era el término para llamar a esa academia de estudios. Y por lo tanto podemos entender que lo que tenemos hoy en la obra de Ben Sirá eran materiales que él enseñaba a sus alumnos. Pertenecientes a las familias acomodadas de la ciudad, se preparaban para ocupar cargos de responsabilidad en el futuro. Y a ellos dirige el sabio sus enseñanzas sobre las esposas. De ahí que todos los consejos reflejen la mentalidad y la perspectiva de un marido experimentado. Todo en el libro hace pensar que Ben Sirá estuviese casado, que quiere instruir a futuros maridos sobre las virtudes que hay que buscar en una esposa y los peligros que hay que evitar. Así pues, la división entre buenas y malas esposas, hecha a partir de una óptica totalmente androcéntrica, solo contempla la felicidad, el deseo, la conveniencia, el honor y la autoridad del marido. Más específicamente sigue afirmando Kaldush Benayes. De ahí que el punto de referencia de todos los textos tratados no es, como sería esperar, la figura de la esposa, buena o mala, sino la de su marido, en su papel de pater familias a todos los efectos. La clasificación propuesta por Ben Sirá funciona pues del siguiente modo. La esposa es buena para el marido y es mala cuando es mala para el marido. Ben Sirá insiste en el control patriarcal de la mujer, especialmente de la esposa, descrita con los tópicos intraculturales relativos a la mujer: belleza, modestia, silencio y dulzura. La buena esposa está llamada a acatar sumisamente la autoridad del marido, a complacerle en todo y sobre todo a no poner en peligro su honor con sus palabras, gestos o comportamiento. En otras palabras, ella es considerada como una ayuda eficaz que no obstante debe mantenerse siempre bajo control, y quien tiene el control tiene el poder. A manera de síntesis, caben las reflexiones de Randall Chestnut sobre la idea de mujer en Ben Sirá cuando afirmaba: las numerosas advertencias sobre las prostitutas, la promiscuidad de las hijas y la infidelidad de las esposas no se centran en los hechos malsanos en sí mismos, ni en su efecto sobre la mujer implicada, sino en su impacto sobre el honor y el estatus del varón. Es decir, el patrón para medir a la mujer es el varón. No, las mujeres no tienen un valor implícito en sí mismo. En la visión patriarcal del mundo de Ben Sirá, la mujer no tenía un estatus o función autónomos y no era valorada por derecho propio. Más bien, en cada etapa de la vida su existencia estaba determinada por su relación con un hombre. En suma, el libro de la sabiduría de Ben Sirá nos presenta una idea de mujer de carácter androcéntrico, en la cual la mujer es evaluada de una manera marcadamente negativa. Desde su perspectiva, los rasgos más valorados en la mujer son la sumisión, el silencio y la modestia. Se haya referido específicamente a Eva o a la mujer malvada de una manera general, cuando Ben Sirá escribió: por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos, quedó claramente establecido que el sabio jerosolimitano veía a la mujer como un ser peligroso, tentador y adúltero. Estas ideas sobre la mujer en los escritos de Ben Sirá no fueron una excepción en su época, sino antes bien la norma. Como dije, lo elegía él simplemente por los límites de esta presentación, pero podríamos haber traído otros ejemplos. Se encuentran paralelos en otras obras sapienciales de la tradición bíblica, por ejemplo en Proverbios, y postbíblica, Filón de Alejandría, como así también en la larga tradición misógina en el acervo cultural grecorromano. Como prueba de ello, veamos a título de ejemplo el testimonio del afamado dramaturgo griego Esquilo, del siglo VI, V antes de la era común. Es decir, que tenemos que ver las ideas y los preconceptos y los prejuicios sobre las mujeres en un marco mucho más amplio que es el mundo grecorromano. Y así escribió el artista: jamás, ni en la desgracia ni en la dulce bonanza con el sexo femenino, deba yo convivir. Cuando triunfa, muestra una audacia insoportable, y cuando le asalta algún cuidado, es una peste mayor para su casa y para el pueblo. Conclusiones. En tanto representante fiel de una larga tradición misógina, tanto en Israel como en la tradición grecorromana, el Sirásida consideró a la mujer como un ser peligroso, tentador y adúltero.
cuando las noticias sobre María Magdalena en el Nuevo Testamento son vistas a la luz de la idea de mujer en la obra de este sabio jerosolimitano, y como dijimos, representante de una línea muy importante en el judaísmo antiguo, una conclusión se hace evidente. En vez de ser peligrosa y adúltera, María Magdalena es presentada en el Nuevo Testamento como un ser independiente, fiel a su maestro y con dotes de líder, hasta el punto de alcanzar el estatus de apóstol y predicadora de la buena nueva, a saber, la resurrección de Jesús. En este sentido, entonces, María Magdalena fue una excepción a la regla, lo que la convirtió en una verdadera amenaza al paradigma androcéntrico prevalente en esos años en la sociedad judía y greco-romana por igual. Por ello, no sorprende que esta positiva presentación de María Magdalena en las Escrituras haya sufrido una mutación fundamental en los primeros siglos del cristianismo, en los marcos de la ortodoxia eclesiástica de clara orientación androcéntrica. Tal es el caso del Papa Gregorio Magno del siglo VI y comienzo del siglo VII, quien sostuvo que los 7 demonios que Jesús había sacado a la Magdalena aludían a los 7 pecados capitales. Los 7 eran, por tanto, la manifestación exterior de su vida de pecadora, y sus pecados eran necesariamente de naturaleza sexual. A partir de entonces, el camino quedó expedito para identificar a María Magdalena en la tradición occidental como un ser reprobable moralmente. En conclusión, el carácter excepcional de María Magdalena en su condición de discípula, apóstol y líder de la Iglesia antigua la convirtió en una figura sin parangón en el judaísmo de la época. A partir del carácter anómalo de este personaje, como así también del rechazo que despertó su figura en ciertos círculos del cristianismo antiguo, hasta el punto de desvirtuar conscientemente su imagen original en las Escrituras, se podría concluir con cierto grado de seguridad que las noticias sobre esta mujer inusual no habrían sido fruto de la imaginación religiosa, sino antes bien un reflejo fiel y verosímil de su existencia histórica. Muchas gracias. Bueno, y ahora entiendo que abrimos un espacio para preguntas o comentarios. Tenemos todavía, dentro de la hora que se me dio, unos minutos. Así que estoy a disposición de ustedes. Sí, me gustaría saber su opinión, con toda la experiencia que ha tenido. ¿Qué repercusión puede tener esto para un futuro? ¿Las conclusiones? Sí. Bueno, yo creo que ya algunas de esas implicancias se van a poder ver en este día y medio de la cumbre, porque nos permite poner en un contexto la evolución de la tradición. Una de las preguntas que van a surgir a lo largo de este día y medio es ¿qué valor tienen desde el punto de vista de la historia, que es mi perspectiva, para poder entender la figura de María Magdalena desde la historia? No significa que desde la tradición no tenga valor, por supuesto que lo tiene, pero la pregunta es ¿hasta dónde las tradiciones echan luz sobre el personaje? Y yo creo, por ejemplo, que lo que nos permite es ver cómo se va construyendo la figura de María Magdalena. Y esa construcción, a medida que nos vamos alejando de María Magdalena histórica, el valor histórico se va reduciendo, pero nos permite entender mucho más la sociedad en donde se desarrollaron esas tradiciones. Es decir, que de alguna manera diría que la figura de María Magdalena, según se vaya desarrollando en la tradición, funciona a manera de espejo de una realidad social que no nos permite, y en algunos casos incluso encubre el significado histórico de María Magdalena, pero nos descubre la manera en que la sociedad veía a la mujer y proyectaba sus ideales de mujer en la figura de María Magdalena. Y por eso solamente lo podemos hacer cuando podemos tener por lo menos una cierta idea de quién puede haber sido María Magdalena histórica. Hola, buenos días. Sí. Yo lo que no veo, o sea, lo que ya era raro en esa sociedad es que ninguna mujer acompañara al grupo. Ya, si es verdad que le acompañaron, ya las mirarían mal. Profesor, vamos, digo yo, porque si es un hombre, es un mundo de hombres
que la mujer efectivamente no pintaba nada. Eso es como aquí en las tropas cuando decían que Pancho Villa, que iba con las mujeres, que casi era que las llevaban, con perdón, como prostitutas. Entonces, ya la figura de ellas ya a lo mejor levantaba sospechas, pero a mí lo que me parece más sospechoso es que Juan es Juan, ¿no? El que... Hay mucho Juan. No, el apóstol que se me olvida. El apóstol Juan, sí. Sí, que es el último, ¿verdad? Ujú. ¿Metió eso ahí para encordiar? O sea, si los demás no hablan de ella casi, porque ¿quién habla? ¿Solo Lucas? No, Lucas es el único que nos da algún tipo de información sobre María Magdalena antes del momento clave que dijimos que es la crucifixión, cuando muere Jesús, y la resurrección. Ya. El único que nos provee algún tipo de información que probablemente era conocida por los integrantes de ese movimiento de Jesús en los primeros años, pero como dije, tenemos solamente retazos de esa información. Pero si terminó usted. Sí, lo que yo digo, que para qué meto eso, Juan, que es el último, ¿verdad? El último en escribir, casi siglo y medio después. ¿Y quién le habló a Juan de ella para meterla en un sitio tan importante? Bueno, por lo pronto, como dije, no es tan tardío. El Evangelio de Juan es realmente el último, pero estamos alrededor de los años 90 del siglo I. Incluso tenemos, por ejemplo, el famoso papiro 52, que se encuentra en la Chester Beatty Library en Dublín, en Irlanda. Tenemos un testimonio textual del Nuevo Testamento, datado paleográficamente para el 120 y algo. Es decir, la obra ya fue copiada hasta el punto que tenemos un documento textual del Evangelio de Juan. Ahora, como dije, el Evangelio de Juan es el resultado también de un proceso editorial, como si fueran capas en un tel arqueológico, ¿sí? Y el estrato antiguo probablemente tiene un origen semítico, lo que prueba de alguna manera de qué círculos viene el autor o los autores. No ese es el lugar para entrar de lo que sería y conocemos con el Evangelio de Juan. Incluso algunos, y puede ser que tengan razón, que tienen de alguna manera contacto con ese movimiento que son los esenios, que está asociado también de alguna manera con la comunidad del Mar Muerto, pero ese es otro seminario, ¿sí? Hay un límite cuánto puedo hablar en un encuentro. Pero quiero hacer referencia al comienzo de su pregunta. Es decir, es cierto, la presencia de mujeres, yo mismo lo señalé, es original. Nosotros no sabemos que mujeres acompañan a los fariseos o a los saduceos, ¿sí? Es decir, la presencia de mujer, la mujer tiene que estar en la casa. Eso es lo que tiene que hacer la mujer. Por ejemplo, en hebreo, unas expresiones para prostituta es yatzanit. Yatzanit viene del verbo latzet. Latzet significa salir. Es decir, una mujer que sale fuera de la casa ya es sospechoso. Por eso los hombres iban al mercado, no las mujeres. En ese sentido, la mujer, una mujer recatada, una mujer moralmente aprobada por la sociedad, tiene que quedarse en la casa. Así que el hecho que mujeres acompañen a hombres, sin duda, es algo muy particular. Pero en este caso tenemos que verlo en el contexto del movimiento de Jesús. Jesús ve en su movimiento, que no es una secta, es un grupo itinerante que va de lugar en lugar. Es una comunidad en movimiento, podemos decir. Él ve en ese movimiento la metáfora del reino de Dios, que desde la perspectiva de Jesús ya ha comenzado con su misma actividad, que es el anuncio del reino. Y en este sentido, digamos, tienen que entender que el paso del Jesús de la historia al Jesús de la fe es el paso del mensaje del reino al mensaje de Jesús como central de ese reino, ¿sí? Es decir, el Jesús de la historia sería o estaría dentro de los marcos de lo que llamamos el paradigma del profeta apocalíptico.
que está anunciando la venida del reino, que ya ha comenzado, y su presencia también juega un papel en promover ese avance del reino. Y en ese sentido sigue la línea de alguna manera de Juan el Bautista, que era un profeta de carácter escatológico, que tenía por misión anunciar precisamente la venida del Salvador. ¿Se acuerdan que el texto que repite el propio Juan y asocia su figura precisamente es en Juan, donde aparece en primera persona, donde le preguntan los judíos que llegan de Jerusalén, ¿quién eres? A Juan. Dice, ¿eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. Entonces, ¿quién eres? Dices, yo soy del quien habló Isaías, una voz que clama en el desierto. Y así se lo veía él. Él es la voz que anuncia la venida, ¿sí?, del Salvador, que en la perspectiva cristológica es Jesús. Y en la visión de Jesús, ese movimiento es la metáfora del reino. ¿Y qué características tiene ese reino? Ser un reino inclusivo. Y es un reino que está abierto para todos, en donde no se hace distingo entre los puros y los impuros, entre los santos y los malvados. Y por eso hay lugar también para los cobradores de impuestos, para los soldados, para las prostitutas, para los leprosos, para todos los que son marginados sociales. Y por eso en ese sentido tenemos una clara oposición de un movimiento de ese carácter inclusivo, un grupo totalmente exclusivo como era la comunidad del Mar Muerto, que nunca se hubiera acercado a ese tipo de personas, nunca les hubieran dado lugar a ese tipo de grupo. Y eso es lo que caracteriza precisamente lo particular de la presencia de mujer en ese movimiento. Por ejemplo, uno de los temas que interesa muchísimo cuando se trata de la comunidad del Mar Muerto es la presencia de mujeres en Qumrán. No es el lugar donde lo voy a desarrollar, pero sí puedo decir, a título de síntesis, que la presencia de mujer en Qumrán es mínima. Incluso en los restos del cementerio, y tenemos un cementerio de casi 1.300 tumbas, muy pocas excavadas, por cierto, pero lo que se excavó, la presencia de mujeres es casi inusual. Y las mujeres que sí se encontraron son en realidad de beduinas de hace no más de 200 años. Lo que muestra que también es algo muy atípico lo que sucede en Qumrán. No hay presencia de mujer. Y esto tiene que ver también con una percepción muy importante, que es la mujer está asociada no solamente a la familia, sino también a la actividad sexual. Obvio, ¿no? Y de la misma manera, por ejemplo, que los sacerdotes de Jerusalén que estaban casados y tenían familias, cuando ellos servían en Jerusalén, no venían con sus familias. Durante la semana, en el turno que les tocaban a ellos, no tenían actividad sexual. Porque tienen que estar entregados totalmente a la santidad, que era la actividad sacrificial en el templo de Jerusalén. Y lo mismo parece haber sucedido también con los qumranitas. No sabemos de dónde venían, por cuánto tiempo estaban, pero estaban entregados totalmente a vivir con Dios. Y que se ve reflejada también en la tradición, en el famoso texto, en la capítulo 6, en la primera carta a los Corintianos de Pablo, donde él dice que él no está en contra del matrimonio, pero él recomienda no casarse. ¿Por qué? Porque si uno se casa, le es fiel también a la mujer y no se entrega totalmente a Dios. Y es interesante, precisamente, que por lo menos la tradición canónica no habla de una vida familiar ni de Juan Bautista, ni de Jesús, ni Pablo. Obviamente después tendremos otras tradiciones asociadas a María Magdalena y Jesús, pero no en la versión canónica. Ella es una de los seguidores. Y precisamente lo excepcional de la presencia de mujeres, con la sospecha, usted tiene razón, que genera este movimiento, tiene que ver precisamente con esa perspectiva religiosa y soteriológica de cómo ve Jesús que el final de los tiempos ya ha comenzado con el movimiento de Jesús. Muchísimas gracias por la conferencia, todo interesantísimo. Yo quería señalar un aspecto que precisamente se ve en Lucas,
y es cómo justifica la presencia de mujeres. Lo hace en base a que eran enfermas. De hecho, Jesús expulsó los demonios de la mayoría, ¿no? O por lo menos da a entender, y especialmente de María Magdalena. Pero es que después lo sigue ya rubricando totalmente cuando dice que lo seguían y le servían. O sea, se hace hincapié en la labor servidora de la mujer, no tanto discípula, al menos yo así lo entiendo, un poco para justificar aún más que esas mujeres estén ahí. No sé, si es esa visión la que es o es otro significado el que tiene. Bueno, yo lo que aludí, que la expresión que aparece en Marcos, en el griego joiné, tiene por sentido servir, pero no solamente en el sentido, como nosotros lo entendemos, de dependencia, en este caso, sino realmente de servir como hacen también los sacerdotes en el templo. Es decir, por eso apunta a su condición de discípulas. Y eso muestra que no simplemente ellos siguen a los hombres, tienen un papel en el movimiento. El problema que tenemos nosotros es el carácter de las fuentes. Cuando comencé mi presentación dije, las fuentes ya han pasado por el tamiz de la tradición. No es un protocolo de realidad. Y cuando cuentan la historia, lo hacen ya desde una perspectiva, y hay que recordar, son sociedades androcéntricas, en donde les costaba muchísimo entender esta particularidad del movimiento en donde las mujeres tienen un lugar. Tal es el caso que después movimientos en el cristianismo antiguo, en donde la mujer tiene un lugar de preponderancia, empiezan a ser consideradas herejías. En la ortodoxia cristiana, las mujeres empiezan a ser dejadas de lado y va en contra o se opone al impulso original del movimiento de Jesús. Precisamente porque le resulta inusual ese lugar de la mujer en el movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos un movimiento en Asia Menor, la actual Turquía, en donde mujeres cumplen o tienen el rol de profetisas. Y ese movimiento va a terminar siendo considerada una herejía dentro del propio cristianismo, una heterodoxia y no una ortodoxia. Y por eso dije que eso es lo que hace que finalmente la tradición la termine dibujando, presentando a María Magdalena como una prostituta. Precisamente porque no podían comprender cuál era el papel de María Magdalena en ese movimiento, porque estaban muy alejados de ese espíritu, como dije, ya revolucionario que tenía Jesús, en donde la mujer era la expresión precisamente de la buena nueva, que era el comienzo del reino. Puesto, ¿no? ¿Perdón? Ni lo comprendían ni lo aceptaban, ¿no? Bueno, y Por precisamente eso tiene que ver lo particular en general de esta actitud de Jesús, cuyo mensaje es precisamente un mensaje que por un lado se articula con el judaísmo de su época, pero por el otro lado es muy original. Y en ese sentido, la presencia de mujer en el movimiento tiene que ver con las particulares de este movimiento de Jesús, que como dije, él ve en sus seguidores de alguna manera el reflejo de ese mundo por venir. Buenos días, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Bueno, está claro que seguimos siendo perseguidas. No ha Perdón, cambiado. es claro que... Está claro que seguimos siendo perseguidas, la mujer. No hemos avanzado mucho. Me parece muy curioso todo lo que has expuesto, gracias, porque es información muy interesante. Hablando de los evangelios canónicos, cómo veían la figura de la mujer, cómo veían la figura de María Magdalena como mujer erudita, avanzada, de alto linaje y peligrosa. Los evangelios, esta es mi pregunta, no has hablado, no has comentado, no sé si tiene referencia o no, en los evangelios apócrifos la figura de Magdalena. Y también es una pena que no podamos hablar de la comunidad esenia,
porque por otros libros yo soy muy seguidora de esta figura de Jesús, de diferentes autores. Se habla, se comenta que fue la Magdalena junto con Jesús los que empezaron también esas comunidades esenias que luego se extendieron desde ahí. Entonces, como digo, no me extraña que en esa época fuese recriminada, porque hoy en día seguimos así y estamos en el siglo XXI. Bueno, yo diría que por un lado, obviamente, el tema de la mujer sigue siendo un problema muy desafiante en las sociedades, pero yo diría que se ha hecho grandes avances. El feminismo es una de las grandes revoluciones sociales, ideológicas en el siglo XX, y a pesar de que tenemos y seguimos sufriendo las lacras sociales, el tema de los asesinatos y violaciones de mujeres sucede en España, sucede en Israel, sucede en las sociedades, pero mientras que antes era la norma, hoy es rechazado por buena parte de la sociedad. Es difícil erradicar un fenómeno que ha acompañado a las sociedades durante siglos. Por lo tanto, yo no diría que estamos en el mismo lugar. Y creo que también este encuentro es de alguna manera mostrar que estamos en otro momento, también para evaluar a la mujer. Me imagino que para muchos hoy cuando leen las palabras de Ben Sirá les suena extraño. Incluso le produce incomodidad. Pero piensen, durante generaciones todos veían como es así como hay que ver a la mujer. Así que no sería tan pesimista. No diría que me gustaría que fuera mejor la realidad, pero creo que sí la mujer se ha movido. Pero incluso también cuando lo vemos en otros aspectos, por ejemplo, de la mujer. Yo traje las ideas de Ben Sirá y dije que también tenemos evaluaciones negativas que aparecen en los escritos de Filón o, por ejemplo, de Flavio Josefo. Pero les dije, por ejemplo, ya en la literatura judía antigua tenemos otras presentaciones de mujeres, que obviamente no he podido aquí desarrollar. Sí lo he hecho en el curso previo a este, que me abrieron precisamente la universidad, me dio la posibilidad de desarrollar el tema de Eva a María Magdalena, presentándolo en un contexto mucho más amplio, en donde desarrollé, por ejemplo, las figuras de mujeres canónicas como la figura de Ruth, o por ejemplo la figura de Susana en las adiciones al libro, que son, digamos, apócrifas, al libro canónico de Daniel, o la figura, como dije, de Judith, que son parte del judaísmo antiguo y son mujeres totalmente diferentes a la norma de mujer. Y en ese contexto también hay que ver a María Magdalena. Es decir, ella tiene rasgos propios, pero tiene antecedentes en el judaísmo antiguo. Es decir, podemos identificar en el judaísmo antiguo también esta orientación misógina, pero también una muy positiva hacia la mujer. Traje el ejemplo del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, que muestra una clara hostilidad hacia la figura de la mujer y una crítica elocuente, el capítulo final, el capítulo 31, que hasta hoy en día en las casas judías tradicionales de los judíos ultraortodoxos acostumbran a cantar esa oración a la mujer antes de la noche shabática, del Shabbat, que es hoy viernes a la noche, que es Eshet Hail, es un poema en donde precisamente se coloca y se alaba como parte central de la organización familiar a la mujer, que parecería contradecir precisamente la idea de mujer que aparece en el mismo libro en los otros capítulos. Por lo tanto, creo que esa tensión ya lo encontramos en los textos antiguos. Era una primera reflexión. La segunda, acerca del tema esenio. Como pueden entender, el tema esenio no es solamente para una presentación. Tengo que emigrar a España para poder explicar temas tan complejos. No significa que no se puedan llegar a hacer en algún momento, porque muchas veces fueron asociados
la figura de Jesús o de María Magdalena, Juan el Bautista, con el movimiento esenio, que también es un grupo muy enigmático, pero en este caso tenemos los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, los edificios, el cementerio, los artefactos, y que sin duda iluminan muchísimo de este tema. Y les puedo comentar, y creo que a título final, ¿por qué no? Pero creo precisamente que en este contexto, si ya hablamos de la comunidad del Mar Muerto, uno de mis objetivos en la participación en este evento es precisamente dar a conocer una publicación única que nosotros estamos llevando a cabo desde el Museo de Israel para el Mundo, porque este año se celebra el 75 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que no es poco. Y como pueden imaginar, decenas de miles de libros, artículos, videos se han producido para entender un descubrimiento, como dije, crucial en la arqueología mundial. Sin embargo, aunque les llame la atención, en 75 años nunca se han publicado el contenido de los rollos del Mar Muerto para que una persona normal los pueda leer. Y es llamativo. Obviamente los rollos del Mar Muerto fueron publicados y llevó tiempo la publicación, pero en realidad fueron publicados para lo que llamamos la secta de los qumranitas modernos, como nosotros. Es decir, profesores le publican a otros profesores. Y es un círculo cerrado, donde uno tiene que entender los códigos. 4Q, 5Q, ¿sí? Y una persona normal dice, no entiendo de qué me están hablando. Los rollos del Mar Muerto fueron traducidos, e incluso en una muy buena traducción, hecha por un gran qumranólogo español, el profesor Florentino García Martínez, de Editoriales Trota de Madrid. Y ustedes pueden leerlo en español, pero cuando leen el texto, produce a veces incomodidad. Dice, lo entiendo el texto porque son las palabras en español, pero no entiendo de qué me están hablando. Y producen incomodidad. Uno se siente hasta medio tonto, porque no entiende de qué le habla. Porque como pueden imaginar, es un documento que tiene 2000 años. Y un texto sin contexto es incomprensible. Porque tengo que entender la literatura, las imágenes, la sociedad, la religión, la política, la economía. Si no entiendo de qué me está hablando. Ese texto no fue escrito en la luna. Está articulado en una realidad específica, que es la tierra de Israel hace 2000 años, que obviamente es muy diferente a Occidente en el siglo XXI. Y por eso, desde el Museo de Israel, decidimos que ha llegado la oportunidad para dar a conocer y comunicar esos secretos al mundo. Aunque están esos documentos, en realidad sigue siendo un texto misterioso para buena parte de la humanidad. Y quería anunciar con esta visita precisamente que estamos lanzando, y encontramos eco aquí en la universidad, uno de los documentos excepcionales que tengo en la colección del Santuario del Libro. Ojalá fuera mío, que es el comentario de Habacuc. Es un documento único en el mundo, hay una sola copia. Tenemos el original en el Museo de Israel, en la institución que yo dirijo desde 1994, el Santuario del Libro. Nosotros de los 1000 documentos que tenemos 8 en la colección, pero es el 25% de los rollos del Mar Muerto en el mundo. Y este documento es la primera vez en la historia que nos llegó un género literario que no conocíamos, que se llaman los comentarios, o técnicamente el Pesharim. Es una obra de la época romana, la segunda mitad, escrito en hebreo, en un muy bello hebreo del punto de vista de la caligrafía. Y es como si fuera la ventana o la puerta de entrada para la comunidad del Mar Muerto. Y como parte de estas celebraciones decidimos que este es el momento de compartirlo con el mundo. El libro ya existe en hebreo, el libro ya existe en inglés y el libro está llegando hoy aquí a Madrid en español. Y pensamos que sería la gran oportunidad, precisamente, a los participantes aquí, que también puedan tener acceso a esos libros. Según entiendo, mañana van a estar, ¿no?, a disposición del público. Así que se pueden ver ustedes también como el grupo de elegidos, ¿sí?, en donde el libro va a estar
a disposición de ustedes, porque el libro lo llamamos que es una clave profética de los rollos del Mar Muerto, porque él entiende la realidad de un punto de vista de clave. Y creo que en este sentido, de alguna manera, ese lenguaje críptico que los qumranitas veían en los oráculos del profeta Habacuc, que vivió hace 2600 años antes de la destrucción del primer templo por los babilonios, es esa realidad críptica en donde tenemos que entender un personaje críptico como es María Magdalena. Y en última instancia, creo que lo más fascinante de todos estos libros es que nos permiten comunicarnos con hombres, de los cuales no existen en algunos casos más que sus restos óseos o sus artefactos, pero podemos hablar con ellos de una manera metatemporal por medio de los textos. Sí. Vale. Entendiendo que las mujeres, incluyendo a María Magdalena, apoyaban económicamente al mantenimiento de Jesús y a sus discípulos, ¿cómo puede ser que María Magdalena, suponiendo que no era casada, pudo ser solvente para mantener este servicio? Bueno, como me presentaron, yo solamente soy el curador de los rollos Mar Muerto, no un profeta, y menos un adivino. No lo podemos saber. Es decir, no sabemos, por ejemplo, si María Magdalena era poseedora, digamos, de bienes y cuál era su origen. Pero, por ejemplo, puedo traer en este caso el caso de otra mujer que también se la menciona en las fuentes como rica e independiente, y es la figura de Judith. El libro de Judith, que obviamente no voy a entrar en detalles, es una obra, creo, en la versión que nosotros lo conocemos de la época de los Macabeos, finales del siglo II. Y nos coloca un poco en perspectiva sobre modelos de mujer en la época grecorromana. Y esta mujer, a pesar que el libro se llama el libro de Judith, aparece en el relato solamente en la mitad de la historia, el capítulo 8. Y cuando se le presenta como viuda. Es decir, estuvo casada, pero enviudó. El texto no hace referencia a que tuviera hijos, lo que significa que es independiente. Y lo más importante, además, para que una mujer sea independiente, como siempre, es que tenga recursos propios. Y dice el texto que era muy rica. Y tienen que entender que en la literatura bíblica, siempre los que estaban considerados que eran la categoría más baja en la sociedad, eran los huérfanos, eran los que serían los geirim, es decir, los que vivían de manera, ¿cómo se dice?, no permanente en la sociedad, ¿sí?, los forasteros y las mujeres. Siempre son la categoría, ¿sí?, y específicamente las viudas, porque si una es viuda, ¿sí?, ¿qué recursos tiene? No tiene el hombre que lo apoye. Y en este caso, ella es una viuda, pero rica, ¿sí? Ahora puede hacer lo que quiere con el dinero, no tiene mujer, no tiene varón y no tiene hijos. Significa que es totalmente independiente. Y esto nos muestra entonces un modelo desconocido en Israel, que la historia de Judith además es la que salva a Israel con su acción. Y es interesante ver, los que recuerdan la historia de Judith, en donde Judith utiliza su sexualidad solamente para atraer a Holoferne, pero él ni la toca. Digamos que el autor, que no sabemos si es hombre o mujer el que escribió la obra, pero probablemente sea un hombre. De todas maneras sabe que la mujer tiene recursos para atrapar a los hombres, que es su sexualidad. Y algunos de estos elementos estarían reflejados o en la figura histórica de María Magdalena o cómo fue evaluada la figura de María Magdalena en lo que tiene que ver con su sexualidad. Puede ser que entonces estas riquezas pueden tener, por ejemplo, como origen también que sean viudas ricas. Y eso es lo que explica, por lo cual no se hace referencia a ningún hombre, y por otro lado que haya tenido recursos. Pero como dije, el texto en sí mismo no lo explica, no nos dice nada sobre ella, pero podría ser la figura de la tradición acerca de Judith
por ahí un trasfondo de lo que se escondería detrás de María Magdalena histórica. ¿Hay alguna otra pregunta? Quería preguntar si nos puede hablar del hallazgo del Evangelio de María Magdalena. Bueno, la verdad que no tengo lo que decir sobre esos materiales. Yo me centré específicamente en la tradición canónica. Lo único lo que puedo decir que las tradiciones apócrifas, que creo que también usted hizo la referencia, ¿sí? Y no lo referí. Tenemos que hacer un distingo entre la naturaleza de los textos. Es decir, de la misma manera que la literatura bíblica tiene apócrifos, también el cristianismo generó apócrifos. Y la gran cuestión es qué valor tienen las tradiciones que los apócrifos han transmitido, en este caso, sobre Jesús. Y es una discusión legítima, que ya se generó incluso en la antigua iglesia. Es decir, cuando ellos tenían que dirimir cuáles eran los libros que habría que considerar como libros sagrados. Y es interesante ver que la tradición evangélica ya se fija en un estadio muy temprano en la tradición de la iglesia. Ya los 4 evangelios se han conformado como los libros sagrados ya para el siglo II. E incluso, por ejemplo, Ireneo de Lyon, el gran padre de la iglesia de fines del siglo II, ya desarrolla el tema de los 4, haciendo también referencia a las 4 direcciones, ¿sí? O los puntos cardinales, estableciendo como que es el símbolo del mundo. En este sentido, ya la propia iglesia tenía que dirimir cuáles tenían un valor histórico y cuáles realmente eran el resultado de la evolución de la tradición. Como no soy un experto en esos temas, no quiero entrar en temas que no son de mi incumbencia, pero lo único que puedo decir, por lo menos de mis lecturas, que muchos autores están convencidos que en el comienzo de la iglesia las elecciones no fueron tan malas, que en última instancia aquellos que fueron convertidos en los libros canónicos, de alguna manera, específicamente los canónicos, los evangelios canónicos, son los más cercanos a lo que podemos decir a las tradiciones históricas de Jesús. Y a pesar de eso, obviamente que hay diferencias en las tradiciones sobre Jesús en los propios canónicos. Así que también dentro de ellos hay una gran gama. Pero cuanto más nos empezamos a alejar de la figura histórica de Jesús, las tradiciones empiezan a tener visos de ser tradiciones legendarias. Y en ese sentido es también en donde tenemos que ver cómo la figura de María empieza a asumir en círculos heterodoxos estas tradiciones, como van a verlo también a lo largo de este día y medio, que van a ser en los escritos gnósticos de Nag Hammadi. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí. Cuando se habla de los 7 demonios, que serían los 7 pecados, ¿en aquel entonces se trató como algún tipo de enfermedad? Bueno, por lo pronto, el identificar a los 7 demonios con 7 pecados ya es parte de la exégesis, o de la manera en que la tradición lo entendió, por ser el número 7. El hecho de que se hable de endemoniado no necesariamente tiene que estar asociado al pecado, a pesar de que los endemoniados eran vistos muchas veces asociados con el Satán o realmente con el concepto de mal. Yo creo que aquí viene a cuento una tradición muy interesante sobre, hay una literatura que es muy importante en el judaísmo antiguo, que es la literatura enóquica. Probablemente algunos oyeron sobre el primer libro de Enoc o el Enoc etíope, que es una versión completa que nos ha llegado en etíope clásico Ge'ez, en manuscritos, los más antiguos, si no recuerdo mal, creo que son del siglo XIV, lo más antiguo que tenemos, de obras que tienen como personaje central al Enoc bíblico de Génesis 5, a ese que Dios lo arrebató y desapareció y no murió como los seres humanos. Y sus manuscritos más antiguos conocidos en el mundo se hallaron entre los rollos del Mar Muerto, en Qumran, por ejemplo, en la cueva número 4.
y lo tenemos en arameo, esa es la lengua original. Y en el capítulo 15, en la versión enóquica etíope, es la primera vez que tenemos en la literatura judía en donde los judíos tratan de explicarle el origen de los demonios. ¿Y qué dice? Dice que los demonios nacieron de los gigantes muertos como consecuencia del diluvio, que habían nacido de la relación incestuosa entre los hijos de Dios, en este caso ángeles y las mujeres, que es un relato muy oscuro que tenemos en Génesis 6, en la Biblia hebrea. Es decir, que los demonios están asociados con el mal primigenio, con el pecado, y en ese sentido, cuando se entiende el concepto de demonio, se lo asocia en el judaísmo de esa época también con el pecado, e incluso también con el incesto, ¿sí? Entonces podemos entender cómo empezaron a derivarse las ideas de la condición pecaminosa de María Magdalena. Pero el fenómeno de los endemoniados tenemos que entenderlos también como algún tipo de enajenación psíquica, fenómeno que nosotros conocemos en sociedades folk, en donde personas sufren alteraciones físicas, pero en los paradigmas culturales la única manera de explicarlos era que había sido poseso por el demonio, ¿sí? Y por eso, precisamente la acción terapéutica de Jesús tiene que ver también con eso, con la acción que en algunas tradiciones culturales llamamos tradiciones chamánicas. Y la actividad de Jesús, en este caso, dentro del judaísmo de esa época, es visto también como un terapeuta, ¿sí? Pero lo que es interesante, que en el judaísmo antiguo y en realidad en el mundo grecorromano, las acciones curativas estaban asociadas no solamente con la fisis, es decir, con el cuerpo, sino con el alma. Y por eso las distinciones entre el curador del cuerpo y el curador del alma no se distinguían. Y precisamente Josefo habla de eso que caracterizaba a los esenios. Sí, ¿alguna otra pregunta más? ¿De dónde procede tanto afán por establecer y mantener? Perdón, ¿De dónde procede tanto afán por establecer y mantener una sociedad patriarcal y androcéntrica? Bueno, no sé bien cómo contestarlo. Es decir, en última instancia, el hombre impuso su autoridad en sociedades tradicionales, como lo vemos, por ejemplo, desde las ciudades de los grupos de beduinos en el desierto, y es precisamente los marcos sociales del cual se deriva el antiguo Israel. Y luego vemos que caracteriza en general la sociedad antigua, y lo vemos en las sociedades medievales, en donde hay un intento a lo largo del tiempo de mujeres de liberarse. Y las mujeres, cuando se quieren liberar, también pagan un precio muy grande. Hay un fenómeno, por ejemplo, muy interesante en mis estudios de religiones comparadas. Había tomado un curso con un gran especialista en Israel, el profesor Nahman Ben Yehuda, que trabajó muchísimo los fenómenos periféricos sociales, por ejemplo, el tema de las prostitutas y el tema de las brujas. Y mostró, por ejemplo, de una manera muy convincente, que una de las razones por las cuales se empezaron a perseguir a las mujeres y se las tildaron de brujas y se las quemaron en Europa fue como consecuencia de la peste negra. Como resultado de la peste negra que afectó la mano de obra en Europa, como quedó tantos puestos de trabajo desocupados, las mujeres empezaron a ocupar esos lugares y empezó a subir la mujer ahora en la escala social, a ocupar un lugar que no tenía. Y precisamente como esa realidad, que era el resultado de procesos económicos y sociales, afectaba, en este caso, a la sociedad androcéntrica, la manera de defenderse la sociedad fue culpando a las mujeres de brujas, persiguiendo a las mujeres. Es decir, que realmente las mujeres, en este caso, tienen que ser vistas como siempre el otro perseguido, como los esclavos, como esas personas que son rechazadas por el cuerpo social y que tienen que ganarse un lugar que en realidad les pertenece. Y quiero que
recordarles que esa tensión entre dos paradigmas del lugar de la mujer en una sociedad ya aparecen en la Biblia hebrea, porque la mujer sometida al hombre, en donde ocupa un lugar por debajo de la jerarquía del hombre, aparece ya en Génesis 2. En la segunda versión de la creación, Dios primero crea a Adán, no a la mujer, y lo hace con sus manos, como dice el texto, ¿no? A partir de tierra construye al hombre, como si fuera un alfarero, es la imagen que el texto bíblico refleja. Y luego crea a la mujer a partir del hombre. ¿Sí? Tradicionalmente de la costilla, puede haber otras posibilidades que autores y biblistas modernos han querido entender en la expresión que aparece tzela en hebreo. Algunos lo han visto que sería una alusión al miembro viril, ¿sí? No a la tradicional costilla, pero de todas maneras queda claro, ella depende ahora del hombre, nació del hombre, lo que muestra en este caso un lugar de jerarquía por debajo del hombre. Pero esa es la versión del capítulo 2. En el capítulo 1 de la creación, la mujer y el hombre fueron creados en el mismo momento. Significa que son iguales y tienen los mismos derechos. Y yo creo que en última instancia, para cerrar por lo menos mi presentación, yo creo que lo que se puede y se esconde detrás de toda la polémica que a lo largo de estos 2 días vamos a ir descubriendo en derredor la figura de María Magdalena, es tratar de volver y recuperar ese paradigma donde las mujeres tienen un lugar de honor en la creación. Muchas gracias.